Amén. Bueno, esta es la clase 6.1. Amén. La clase 6.1 del curso de demoniología bíblica. Bíblica. Amén. Y la clase es cómo obrar frente a los ataques de Satanás. Yo me quedé así con el título, pues yo pude haber puesto, ustedes vieron que lo cambié, ¿verdad? Pero aún así quedé ahí media. Pero cómo obrar frente a los ataques de Satanás. ¿Cómo podemos nosotros ganar una guerra? Los que hicieron el curso de demoniología, de guerra espiritual, ¿cuál era la base? La base principal del curso de guerra espiritual. Acuérdense que duramos todo un año diciendo casi que lo mismo. ¿Cuál era la palabra de Dios? La evangelización. Era uno, pero había... La fe. No. La obediencia. La obediencia, exactamente. La obediencia. La obediencia y la santidad que había que estar. Y la santidad, ajá. ¿Por qué? Porque si tenemos obediencia, si tenemos fe, vamos a tener obediencia. Va de la mano. Yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que Dios me ve. Yo creo que el Padre Eterno está siempre ahí al lado mío, que yo no me puedo esconder. Entonces yo tengo que ser obediente. Amén. Yo tengo que ser obediente. Queremos ganar una batalla con la obediencia. Entonces, ¿cómo obrar frente a los ataques de Satanás? Siempre vamos a tener, Simón, siempre vamos a tener que ser obedientes. Porque si usted no es dirigido por Dios, a usted no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque si usted obra en su propia carne, entonces, si nosotros no escuchamos a Dios, ¿se acuerdan los que hicimos el curso de consejería bíblica? ¿Y cuál era uno de los principios de la consejería bíblica? Dígalo, María José. Con un oído al aconsejado y con otro oído a la voz de Dios. Exactamente. Está afilada, María. Y si es coordinadora, tiene que haber un montón de tareas todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos una consejería, con un oído escuchamos al aconsejado y con el otro oído, o con un oído escuchamos a Dios y con el otro escuchamos al aconsejado. Para ganar una batalla, igual, tenemos que escuchar la voz de Dios y ser obedientes. Obedientes. Esos son los principios para ganar una guerra. Pero también vemos en la palabra cómo Dios envía también mensajeros, envía ángeles. ¿Cómo están divididos los ángeles caídos y los ángeles de Dios? Amén. Entonces, dice que si tenemos claro quién es Satanás, sabemos que no está en todas partes. Eso lo hemos visto un montón de veces. En todos los cursos lo hemos visto. Que Él no es omnisciente, ni omnipresente, ni soberano. Amén. Eso siempre es bueno que me lo anoten porque esos son principios. Esos son principios de la palabra. Amén. Son principios para ir hacia adelante empoderados con el Señor. Amén. La gente cree... ¿Puedo volver a repetir, pastores? Amados, acuérdense que hay cosas que tienen que agarrar porque a mí Dios me las está dando, ¿verdad? Cuando yo estoy leyendo es diferente, pero cuando Dios me está hablando tienen que agarrarla en el aire. Recuérdense en los principios. Con un oído escuchamos a Dios para la consejería y con el otro el aconsejado. Para la guerra espiritual, ¿cuáles son? La obediencia, la fe. Si no tenemos fe, no vamos a escuchar nunca a Dios. Y si no escuchamos a Dios, no vamos a poder ser obedientes. O sea, son principios. Amén. Son principios. Marilyn, qué bueno verla conectada, mi chiquita. Ya la extrañaba un montón.
Entonces, es importante. Amén. Eso es importante. Entonces dice, y recuerden otro principio. Satanás no es omnipresente. No lo es, no. El único omnipresente es Dios. El único que puede estar en todas partes es Dios. Nada más. Pero aún así, Dios tiene mensajeros. ¿Cuáles son los mensajeros de Dios? Los malak. Los malak, los ángeles. Amén. Los malajim. Los malajim son los ángeles. Son los que también Dios envía a enviar los mensajes. Amén. Recuérdese que en la palabra de Dios, por lo general, Dios le enviaba a los ángeles a enviar mensajes, porque el Espíritu Santo no trabajaba de la misma forma que trabajaba después de que Yeshua ya había sido crucificado. No murió y resucitó, ¿verdad? Lo sabemos. Entonces era en ese momento al que enviaba era a los ángeles a dar mensajes. También lo vemos en el nuevo pacto, que Dios enviaba ángeles, los envió a las cárceles también. Amén. Y ahorita lo vamos a ir viendo. María José. Aquí se ve claramente la imitación del trabajo de Satanás y sus demonios, ¿verdad? Porque Dios tiene mensajeros y igual manera Satanás tiene a sus mensajeros, ¿verdad? Que son los demonios, las huestes, todo eso. La única diferencia que podemos notar aquí es que Dios es omnipresente y el enemigo no. Amén. Así es. Dios es omnipresente y el enemigo no. Recuérdense que Él es un imitador, ¿verdad? Siempre recordemos que Él es un imitador por excelencia. Él siempre va a tratar de imitar. Y esa parte que está diciendo María José es fundamental en esa clase, porque Él siempre trata de imitar. Amén. Para poder aquí, escuela, para poder ver si se está escuchando bien. A ver. Sí, ya soy yo, Simon, ahí en la clase. Simon, ok. Ya, estaba viendo aquí. Para poderlo compartir. Nunca suena en moto, nunca suena en nada, y cuando estoy dando las clases suena de todo aquí. Cosa más tremenda. Ok, entonces dice, si tenemos claro quién es Satanás, sabemos que no está en todas partes, sino que son sus agentes los que operan en diferentes esferas. Son los demonios los que van a operar en diferentes lugares. Amén. Satanás no puede estar en todo lugar. Eso en la demoniología les tiene que quedar muy claro. En la guerra espiritual, en la liberación, en todo. Él va a operar en personas muy, 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 muy de peligro para él. O sea, personas que rigen a nivel ya mundial y todas estas cosas. Amén. Como lo vimos cuando Jesús enfrenta a Satanás en varias personas que querían que eran sus amigos, sus discípulos, pero tenían que cumplir el propósito, tenían que cumplir el propósito. Ellos, Pedro, Juan, Lucas, Mateo, Judas, todos tenían que cumplir un propósito en Yeshua. Amén. Entonces ahí operaba directamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a Efesios 6:12. Me hace gracia porque yo digo, ahorita se oye el perro ladrando, después vamos a ir, ¡uah! ¡Uah! Cuando nazca mi nieto. Entonces, Efesios 6:1. Cuando nazca Nicolás, ya casi nace. 6:1 o 6:12. No, 6:12, perdón, es que estoy viendo otra cosa aquí. 6:12. Y es que lo marqué en la otra, aquí está.
Si alguno lo quiere leer. Amén. Amén, pastora. ¿Cuál? Perdón, hermano. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Dice así la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este ciclo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, aquí dice esta versión, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignos, fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodean. Antes dice, vamos a leer desde el 10, ahí en Efesios 6:10. Ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. ¿Cómo se llama la clase? ¿Cómo se llama la clase? ¿Cómo orar frente a los ataques de Satanás? Ok. ¿Cómo obrar frente a los ataques de Satanás? Entonces vea lo que está diciendo aquí en el 10. Ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. ¿A dónde tenemos que buscar fuerzas? En el vecino, en el primo. Señor. Ok. En el Señor. Ok. En el eterno. Amén. A veces llamamos a la persona menos indicada para pedir un consejo. Menos indicada. Yo les voy a decir algo respetando que aquí hay varias que han sido divorciadas. Pero una persona que fue divorciada y fue frustrada y nunca sanó esa área, a usted le va a decir, no, divórciese. Deje a aquella persona. Eso no sirve para nada. Una persona frustrada le va a dar a usted un consejo contrario. Completamente. No luche. ¿Para qué va a luchar por su hijo en drogas? ¿Para qué va a luchar por su esposo? ¿Para qué va a luchar? Son personas que son frustradas, que realmente no tienen fe en el Señor. Claro, hay cosas que sí, que a veces uno dice, no, aquí ya es necesario. O sea, de verdad que esa persona haga un alto y se dé su lugar. Pero hay que ver muy bien, pero cuando nosotros buscamos consejo, ¿a dónde vamos a ir primero? Al Señor, al Padre Eterno, a nuestro Shabaot, al que guerrea por nosotros, al que pelea la batalla. ¿Cómo vamos a ganar las artimañas del enemigo? De rodillas, por eso les puse esa canción. De rodillas vamos a ganar las batallas. A veces le comentamos a la gente, ¿y qué hace la gente? Más bien, criticarnos, dar malos consejos, ¿ah? Chismorrear con lo que estamos contando. O sea, lo que yo dije ayer en la hora cero, ¿se acuerdan? Los que escucharon la hora cero, no se las voy a repetir para que la oigan. Entonces, no a todo el mundo. Aquí dice, ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor. En el Señor, Dios es el que nos va a dar las fuerzas. Sí va a llegar momentos en que usted se va a acercar a personas sabias, porque la Biblia dice que aun cuando usted tenga un pecado, vaya donde alguien que esté en santidad y que sea sabio y que le cuente su problema para que le dé un consejo. No que vaya donde el sacerdote a que le perdone sus pecados, no, porque nadie puede perdonar sus pecados, eso es muy diferente. Pero si una persona sabia que le dé consejo, por eso es que nos preparamos aquí en consejería, en sanidad interior, en guerra espiritual. ¿Por qué? Para cuando alguien venga a nosotros, no cometer errores o horrores. Amén. No cometer horrores. Tengamos cuidado con esos horrores que cometemos muchas veces. Un día eso alguien me contaba por ahí que llegó a una casa y le invitó al tabernáculo y le dijo, ay no, yo ahí no voy porque alguien cometió un error. Entonces, yo ahí no voy porque creen que todos son iguales. Pero tal vez buscaron a la persona no estaba capacitada en ese momento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pastora Zulema. Amén. Amada, ahorita que estaba diciendo, y Dios me trajo inmediatamente
el recuerdo, salud, le digo a la pastora, es que dice Hebreos 11:1, dice, ¿qué es pues la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un proceso muy difícil cuando usted tiene una dependencia del Espíritu Santo y Él tiene una fuerza grande en tu corazón. Por más difícil sea el proceso, Dios no te va a soltar. Voy a hablar de mí, porque no solamente yo tuve la primera pareja, no me sirvió, Dios me dio un segundo matrimonio, el esposo se me le perdió la cabeza, y fue un tiempo muy difícil. Le voy a decir que son pocas las esposas que guardan la fe para sostenerse delante del Señor creyéndole a Dios. Mi esposo, 18 años de andar afuera. Yo me casé, a los 8 años se me fue, a los 8 meses se me fue el mundo, y después de ahí tuve que resistir 17 años como taxista. Y sabe, a un pastor, hermana pastor, de esto quiero decirle, aún yo llamé a una emisora, guardo los nombres por privacidad y respetar, aunque sean libres, y a veces no damos el consejo correcto. Y me decían, ¿por qué usted va a quedarse sufriendo tanto? Claro, mi esposa perdió tanto la cabeza que si usted hubiera sabido las esposas que están aquí, seguramente estuvieran opinando igual. Pero en mi corazón había una fuerza divina y una palabra puesta por el Señor. Y eso me hizo resistir. Y quiero decirle, para honrar el nombre del Señor, por el favor y la gracia del Señor, el Señor en estos tiempos está restaurando mi matrimonio. Yo no sé si ustedes lo creen, pero yo a veces ni lo creía, Amén. pero yo lo creo. Amén. Yo creo por lo que es Dios. Y no es fácil decir, yo creo. Yo creo. Cuando usted tiene un tiempo, yo admiro a Job, los años que pasó Job, cuántos años estuvo, y Dios lo bendijo. Yo no sé si usted está preparado para un proceso para resistir muchos años esperando en Dios. Amén. Ahí lo digo. Pastor Isela. Perdón, ¿dónde era su pastor? Ok. ¿Quién me levantó más la mano? Ok. Entonces dice, pero vea esa otra parte importante. Protéjanse con toda la armadura que Dios le ha dado. ¿Cuál es la armadura que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la armadura que Dios nos dio? La principal de todas. La oración. La palabra, amada. Mi armadura es la palabra. Amén. Amén. Amén, la palabra. La palabra es la principal armadura, porque si tenemos la palabra en nuestro corazón, vamos a resistir los planes de Satanás. Dice, resistir a Satanás y él tiene que huir. Es muy claro. Es otra parte importante. Resistirlo y él tiene que huir. ¿Cómo lo vamos a resistir? Una sola persona que me conteste. ¿Cómo lo vamos a resistir? A ver, que levante la manita. En la fe, amada pastor. En la fe. En la fe. Por eso lo está diciendo en el versículo 16. Amén. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Amén. Entonces dice, entonces no podemos andar buscando consejo por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá. Pregunto, hablo con uno, hablo con el otro, porque vamos a terminar confundidos, porque no fuimos a la fuente más importante. A veces le contamos nuestros problemas a uno, a otro, y al final lo que terminan es hablando mal de usted o de mí. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿A dónde vamos a ir para ganar una guerra? A la fuente. ¿Quién es la fuente? Es Yeshua. Cuando nosotros tenemos un dolor, nosotros tendemos a contarlo y a contarlo y a contarlo. Como que si nos va a sanar eso. Sí, nos vamos a liberar porque nos vamos a soltar todo lo que tenemos. Pero eso no nos va a dar la victoria. Más bien nos va a traer problemas. Problemas nos va a traer. Nos va a traer malos consejos. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la fuente equivocada. Entonces, ¿cómo se llama la clase nuevamente? ¿Cómo obrar frente a los ataques de Satanás? Ok. Claro, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, no es contra
su esposo, no es contra su hijo, no es contra la gente que está alrededor de nosotros, no, es contra los mismos demonios que Satanás envió para la vida de nosotros para que seamos vigilados. Porque aún ni los demonios son omnipresentes. Entonces tiene que haber un demonio. Dice que estamos rodeados en las huestes celestiales de demonios. O sea, todo está lleno de demonios. Si los viéramos, no pudiéramos vivir. Jamás de los jamases. Pero estamos rodeados. Eso es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual, pero como no lo vemos, pero la fe es la convicción. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. Ajá. ¿Y la certeza? De lo que se espera. De lo que se espera. Amén. Entonces, no lo vemos también, pero sabemos que estamos ahí y que estamos luchando contra ellos. Y que ellos quieren que nosotros seamos infelices. Ellos quieren robarnos la familia, ellos quieren robarnos el negocio, ellos quieren robarnos la bendición, ellos quieren robar el ministerio. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿a qué vino? A matar, a robar y a destruir. Y destruir. Él no vino, ay, vengo a traerle sonrisas, vengo a traerle paz, vengo a traerle alegría. ¿Dónde dice eso? No, el que viene a traernos lo mejor de lo mejor es nuestro Padre Eterno, Elohim. ¿Quién es el más poderoso? Aún el que crió a Satanás, el que crió a sus demonios. El mismo Padre. ¿Quién más nos conoce que Él mismo? Entonces, ¿por qué vamos a ir a una fuente equivocada? Ojalá vamos a ir a hablar con un ateo. O vamos a ir donde los brujos a que nos lean las cartas. A que nos lean la bola de cristal como que si ellos son omnipresentes y omniscientes. La única fuente inagotable y verdadera es nuestro Yeshua. Amén. Nada más. María José. Una pastora a mí me decía, Mari, tenga mucho cuidado de a quién usted le confía. No es que no quiero que hable conmigo, me dice, pero usted me puede ver a mí aquí así, pero usted no sabe cómo estoy yo espiritualmente. Y le digo yo, ¿pero por qué? Y me dice, grábese esto en su mente. Y yo, ¿qué? No todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece es. Exacto. Entonces usted me puede ver aquí a mí pastoreando, usted me puede ver a mí aquí dirigiendo, pero usted no sabe cómo yo estoy. Y me decía, fíjese en mí, fíjese en la persona que usted le está pidiendo ese consejo. Ok, usted me está pidiendo un consejo matrimonial y me decía, ¿cómo ve usted mi matrimonio en este momento? Y yo, bueno, no voy a decir nada. Entonces me decía, ok, si yo estoy pasando por un proceso de debilidad, mejor no se acerque. Para eso usted necesita tener un discernimiento muy fuerte, un discernimiento que venga del Espíritu. Entonces me decía, primero sométase a ayuno, a oración y todo eso. Pídale respuesta a Dios, Él se la va a dar. Si usted siente que ya por último, ¿verdad? Necesita como hablar con alguien porque somos seres humanos, cuando usted tenga ese sometimiento espiritual, lo va a poder ver, va a poder ver el discernimiento en esa persona, en esta o en esta, pero antes no se lance así, me decía. Exacto. Entonces, vea, y en el 13 dice, por eso, tomen toda armadura, por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firme. ¿Qué estamos haciendo aquí? Preparándonos para los días malos. Nos estamos preparando para los días malos. Y dice, y así que manténganse firmes, revestidos de la verdad. ¿Quién es la mentira? ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Amén. Y dice, revestidos de toda la verdad y protegidos por la rectitud. Si a ustedes le levantan un falso, eso Dios me lo está dando ahorita porque no estoy viendo la clase todavía. Si a ustedes le levantan un falso y hablan de ustedes, ustedes tienen que defenderse. Ustedes tienen que defenderse. Él sacará bandera. Él sacará bandera. ¿Quién es el juez? ¿Quién es nuestro abogado? Pero, no, siempre tenemos que ir nosotros a pelear.
Siempre tenemos que ir nosotros a que nos vean. Qué cargas que somos, cómo nos defendemos, más si venimos de la calle, más si venimos de drogas, más si se ha vivido en la calle, con mucho más razón, porque ahí tenían que pelearse hasta por la comida. Entonces, cuando estamos en el Señor, tiene que ser diferente. No podemos tratar de defendernos. Dios nos defiende. A mí muchas veces me dicen, me han dicho, la misma familia mía, Sujei, defiéndase. Pero Sujei, ¿cómo van a decir esto? A mí qué me importa. Que hable todo lo que quiera. Yo sé quién me defiende a mí. Yo sé quién saca bandera por mí. Yo sé lo que Dios tiene para mi vida. Entonces, ¿por qué yo voy a pelear? ¿Por qué yo me voy a defender? Si yo sé quién está conmigo y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Entonces, dice en el 16, sobre todo, que su fe sea el escudo. Vea lo que está diciendo. Que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. En esta versión está súper claro. Antes dice en el 15, estén listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. No podemos ir a anunciar el mensaje de la palabra así porque así. Tenemos que estar listos. Por eso Dios nos prepara. En el 17 dice, y la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar y rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Manténganse en alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Oren también por mí para que Dios me dé la palabra que debo decir y para que puedan hablar con valor, a dar así a conocer el designio y el secreto de Dios. Entonces somos conscientes de la diferencia entre los ángeles caídos y los ángeles de Dios. Amén. Estamos siendo conscientes a quién le sirve cada uno. Y dice que de la diferencia entre que los ángeles caídos que se personifican tomando apariencia de muertos o seres de luz. ¿Se acuerdan que los ángeles caídos van a venir y ellos tienen un cuerpo y muchas veces hasta se van a vestir del que se murió? Aún pueden traerse pensamientos, ¿verdad? Con visiones, con cosas que ellos traen para engañarnos, con formas. ¿Cuántas veces ha pasado que tal vez en ese demonio de celos que tienen las personas, vieron al esposo en algún lugar y el esposo estaba trabajando? Porque los mismos demonios se disfrazan. Y también se disfrazan de ángel de luz. Por eso es que mucha gente hace cosas que no tienen que hacer. Y dice, bueno, voy a dictar aquí para que copien. Si tenemos claro quién es Satanás, amén, bendiciones, Seca. Bendiciones a todos los que están conectados en Facebook y en TikTok en este momento. Que el Eterno me los bendiga. Y esperando que esta palabra, esta enseñanza sea de mucha bendición para todos ustedes. Si tenemos claro quién es Satanás, sabemos que no está en todas partes, sino que son sus agentes. Bendiciones, André. Sus agentes, los que operan en diferentes esferas, o sea, sus demonios. Efesios 6:12. Somos conscientes de la diferencia entre los ángeles caídos. Somos conscientes de la diferencia entre los ángeles caídos. Que se personifican. Paz, me quedé en Efesios. Somos conscientes
conscientes de la diferencia entre ángeles caídos que se personifican tomando apariencia, quedó perdida, Pastora Doris, ¿por dónde quedó? Ángeles caídos que son, Oh, ángeles caídos que se personifican. tomando apariencia de muertos. Por eso me gusta que tengan la cámara encendida, porque así puedo ver sus expresiones también. Hola, Jackie. Apariencia de muertos o seres de luz. Yami. Tiene el micrófono apagado, Yami. Es que hace mes y medio mi tía murió Ajá. y ella era muy cristiana. Y ahora las hijas, dos hijas de ella y un muchacho, un familiar, solo se sueñan que tía les dice que se va a llevar al esposo y que me voy a llevar a Moncho, porque así le dicen al esposo. Y ellos están con un miedo, dice que ya se fue mamá y que ahora se quiere llevar a papá. Eso dicen mucho, como que si la gente tuviera ese derecho, ¿verdad? De llevarse a alguien. Hace poquito pasó aquí, de Damaris. Murió el papá y que es del grupo que siempre se conecta. Murió el papá. No, murió la mamá y a los 2 días murió el papá. Y entonces decían que ellos habían hecho un pacto, que cuando muriera uno se iba a morir el otro. Y dicen que cuando ella estaba muriendo, el papá la llamaba en el hospital. Hay cosas que no vamos a entender nunca, ¿verdad? Que yo no puedo cuestionar tanto, ¿verdad? Porque no sé. O sea, hay muchas cosas que pasan con la gente que muere. Pero sí el hecho de que mucha gente, digamos, sí, le rezan a los muertos, ¿verdad? O sea, si están viendo que hay un espíritu de muerte rondando, entonces tienen que reprender. O sea, no ponerse en triste, sino más bien reprender y echar fuera. Porque entonces más bien ahí sí puede pasar. ¿Por qué? Porque le dimos cabida a que eso sucediera. Lo creímos. Entonces ahí puede pasar muchas veces que se dé porque creímos. Amén. Adriana. ¿Cómo hace uno, por ejemplo, si a usted se le aparece un ángel y es de luz? ¿Cómo sabe exactamente si es de Dios o no? En ese momento, si tal vez nunca ha visto uno, Dicen que siempre hay que preguntarles que quién es el Salvador. pero ellos son mentirosos. Sí, pero un demonio le va a costar mucho decirlo, ¿verdad? Pero eso es lo que siempre se dice, aún en la palabra, dice que usted le tiene que preguntar al ángel, ¿verdad? Que quién lo crió, quién es el Salvador. Entonces, eso es lo que siempre se ha dicho. Ellos son mentirosos, pero ahí es donde nosotros tenemos que usar el discernimiento. ¿Cómo vamos a tener el discernimiento? Lógicamente que a través de la comunión con Dios, inmediatamente usted va a saber. Yo he oído gente hablar en lenguas, inmediatamente detectar que esas lenguas no son de Dios, ¿verdad? Inmediatamente decir, no, 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 esa persona no está hablando en lenguas de Dios, está maldiciendo. Pero hay que estar un día de esos estaba viendo un TikTok y se mete mucha gente a hablar en lenguas, cuando se meten así en grupos, ¿verdad? En pastores. Y había una mujer, según ella, hablando en lenguas, y lo que estaba era maldiciendo a todos los que estaban ahí. Y que es que había un traductor, y el traductor decía, ay, el Señor dice que, y yo decía, esta mujer está en otro ámbito, estaba maldiciéndonos. Aún las lenguas eran completamente extrañas,
Una lengua de Dios se reconoce. Hay lenguas en República Dominicana. Se usan unas lenguas que, o sea, que hay que tener mucho cuidado. Y yo he tenido gente aquí hablando en lenguas, o sea, que vienen del babalao y todo eso, más bien. Entonces, uno tiene que por eso pedirle a Dios el discernimiento siempre. Siempre es importante, aún con los ángeles. Amén. Jackie, para seguir, porque mira que estoy atrasadísima con esta clase. Ya se me olvidó. Ay, por Dios. Bueno, seguimos. Ahora cuando se acuerde. Jackie, a mí se me olvida Jackie, que Jay. A mí también se me olvida Jackie, que a usted se le olvida. Bueno, entonces dice, somos conscientes de la diferencia entre ángeles caídos que se personifican tomando apariencia de muertos o seres de luz. Y la posición demoníaca, que tiene, lugar cuando los demonios se introducen en un cuerpo que tiene un lugar cuando los demonios se introducen en los cuerpos para privarles muchas bendiciones, Isabel, Yasmín, Pastor Juan Carlos, Damaris, bendiciones. Dice que tiene lugar cuando los demonios se introducen en los cuerpos para privarles de su voluntad y someterlos al mal. Privarles de su voluntad, ¿qué más hay? Y someterlos al mal. Amén. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cómo debemos de actuar un hijo de Dios frente a las fuerzas de Satanás? ¿Cómo debe de actuar un hijo de Dios frente a las fuerzas de Satanás o de los demonios? Eso es una pregunta. Ahora que alguien me la conteste, alguien que me levante la mano en orden y que me la conteste de todo lo que hablamos antes. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo debe un hijo de Dios enfrentarse a las fuerzas de Satanás o de sus demonios? A ver, que alguien me responda. Pastora Doris. Con fe, hermana, con la palabra, declarándola, sin que el enemigo huela el miedo ni el temor. Amén, así es. Eso apúntenlo. Vuelvan a repetir, Pastora Doris, por favor. Con fe, con la palabra, y que el enemigo no huela el miedo, porque él se presenta para darle miedo a uno, temor. Amén. Y la palabra lo detiene. Eso es muy importante. Eso es sumamente importante. Rocío. Era eso mismo. Ah, ok. Madi. Sí, lo mismo, la palabra. La palabra, ok. Pastora Zulema. Amén, amada, lo mismo. Lo En la mismo. fe, con la palabra. Ok. Pero había algo muy clave que yo dije ahora. A ver, Adriana. Sí, a veces ayuno y oración, porque cuando estén en ayuno y oración, básicamente el uno. Amén. Pero recuérdense en algo muy importante. La obediencia. La obediencia es uno.
Pero ¿qué dice? Someteos a Dios Sometiendo. y Él tendrá que huir. La Amén. obediencia. En la obediencia. Nos sometemos a Dios y Él va a tener que huir. Amén. Amén. Eso es principal. Recuerden las cosas principales que les dije al comienzo. Amén. La fe, la obediencia, primero que todo hay que reconocer a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Para todo esto. Eso es lo principal. Entonces, en primer lugar, pongan ahí. Punto número 1. Debemos de conocer, hay un micrófono abierto. Debemos de conocer que no toda la aparición de vírgenes o santos, etcétera, o muertos son de origen de Dios. Eso es parte importante. La gente le cree más a una piedra que realmente a la presencia de Dios. Le cree más a una imagen de plástico que a la presencia de Dios. Le creen más a un muerto que no fue en cuerpo y en alma al cielo que a Dios. Ponen a no sé qué santo de cabeza, al otro le ponen una vela no sé a dónde, a otro le enrollan no sé qué. O sea, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque eso nos va a abrir puertas a la hechicería. Eso es hechicería. Eso es brujería. Eso es magia negra. Eso es magia blanca. Eso no se hace. La Biblia dice que usted con las imágenes de madera hace leña y cocina pan. Así dice en Deuteronomio. No hay poder en nada de eso. Y los demonios se disfrazan detrás de una imagen con autoridad, Ney. Así es. Con autoridad. Esa es parte importante. La autoridad que hay en nosotros. No lo que hay detrás de una imagen, de un santo, de una virgen. ¿Cuántas vírgenes hay? Son miles de vírgenes. Donde solo una tuvo a Yeshua. El engaño más grande, solo hay una virgen. Solo hubo una virgen. Solo hubo una mujer que dio a luz a Yeshua. Pero de ahí se agarran de un montón de santos, de vírgenes, de imágenes y de todo. Hacen al Padre Eterno con una mera barba, enojado. Ese es el dios Zeus. Ese es un dios pagano, el que ustedes adoran. La gente que adora imágenes con esa barbota y todo, esos son dioses paganos. Esos son dioses de la mitología. Y creemos que estamos adorando a Dios y nos arrodillamos delante de la imagen. Por Dios, ahí hay más de 1000 demonios detrás de cada imagen. Y eso no lo estamos entendiendo. Ponemos estampitas para que nos protejan. Nos ponemos collares para que nos protejan. Tantas cosas. Y perdemos la fe en Dios y queremos ganar guerras. Queremos ganar batallas. ¿Cómo vamos a ganar la batalla así? Sin creer y sin tener fe al Padre Eterno. ¿Cómo? Si ahí no hay nada, ahí lo que hay son demonios detrás de todo eso, robándole la gloria y la honra a nuestro Padre Eterno. Demonios son los que están ahí, de idolatría, de brujería, demonios Sí, ellos dicen que es como una foto, o sea, que es una imagen, una representación. Es una mentira del diablo. Si yo creo en Dios, yo no necesito nada de esas cosas. Si yo creo en Dios, yo no necesito andar nada en mi cuerpo. Si yo creo en Dios, yo no tengo por qué tener una palma detrás de mi puerta de mi casa. Por Dios. Rocío. Hoy pasaba ahí antes de mi casa hay una gruta que tienen una mera virgen en una Y ahí, San Pedro. Y pasaba con Ania y había un señor hincado con las manos así
adorando esa imagen. Y dice Ania, le grita, no sé qué fue lo que le gritó, eso es idolatría. Y esos son personas que están bajo la ignorancia que tal vez desde niños les inculcaron en las iglesias católicas, con todo el respeto a las personas católicas, que es lo que se hace más, estar postrados en una imagen y así en plena calle, hincado con las manos en una imagen de esas. Sí, perdemos la fe completamente y ponemos la fe en algo que no ve, ni oye, ni siente, ni nada. O sea, ponemos la fe en algo que no tiene sentido, que no tiene un corazón que está latiendo. Vea la ignorancia humana, Dios mío. Aún así, los evangélicos que hablan tanto de la idolatría, idolatran los ponen como ídolos a los pastores, a los líderes, a los profetas también. A mí que nadie me idolatre, por Dios. Ni Dios lo quiera. Chu, 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 chu. Chu, 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 chu. Toda gloria es para Dios. Amén. A mí no me idolatren, porque aquí la que más lucha es esta mujer que está aquí. Amén. Pastora Zulema. Amén, amá. Un día de estos, la excusa siempre, ¿verdad? De la religiosidad. Me dijeron, pero ¿cómo ustedes dicen que nosotros hagamos esas imágenes? ¿Acaso que a usted no les gusta tener una foto de su papá o de su mamá? Lo Eso es lo que, único que tenemos. Ahí viene la excusa. lo que no saben, vea, es que con el perdón de todos ustedes, los que creen en esto, ¿verdad? Pero yo tengo que enseñarlo y tengo que hablarlo, si no me voy al infierno. Tengo que hablarlo, le duela a quien le duela, tengo que hablarlo porque si no me voy para el infierno. Yo no quiero ir al infierno, que se vayan otros, yo no quiero ir al infierno. Ellos mismos hasta tapan a los santos para castigarlos, según ellos para que cumplan lo que les piden. Ay, oiga, los tapan. Bueno, ahí está la pastora Doris también en TikTok, gloria a Dios. Así es. Entonces, vamos a segunda de Corintios 2:11. Y dice, y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Aquí en la clase está hablando principalmente de las imágenes, pero leyendo esto en el 13, dice, pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Yeshua. Y hay gente que los idolatra. Hay gente que no va y los baña porque de verdad. Pero yo he visto gente que viven y duermen y todo por los pastores, amados. Tampoco así, nosotros somos servidores, más bien. Nosotros, si usted encuentra un apóstol, un profeta, que se ponga a que ustedes les sirvan hasta limpiarles los zapatos, amados, huyan. Porque esos son del diablo. Porque un líder va adelante, más bien. Aquí saben, los que están aquí en el tabernáculo conmigo, ellos saben que a mí me gusta cocinarles, que me gusta servirles cuando hay actividades. Yo soy feliz cocinándoles, a mí me gusta mucho cocinarles y servirles, ojalá. Y aquí lo saben, que yo por lo general estoy en la cocina sirviendo. Porque a mí me gusta, porque así me enseñó una pastora a mí. Ella nos servía, el grupo de mujeres cuando nos reuníamos, ella nos servía comida, ella nos cocinaba y todo y nos atendía como reinas. Ella me enseñó a mí eso. Y el pastor, mi primer pastor igual me enseñó que nosotros somos una alfombra, más bien, donde pasa todo el mundo por nosotros. Entonces, cuando usted vea un apóstol, un profeta, un evangelista, que soy el evangelista de los últimos tiempos, soy el apóstol de los últimos, corra, corra, corra. Aunque vean milagros, pero también el diablo hace milagros. Tengan cuidado, corran, corran, no se queden ahí, porque solo hablamos de las imágenes, solo hablamos de todas esas cosas, pero no hablamos de una realidad que se está dando. De una realidad que se está dando. Tengamos cuidado. Vamos a ir a Gálatas 1:8. Bueno, es que iba a leer esto antes. Vea, dice, pues no son más que falsos apóstoles. En 2 de Corintios, en 2 de Corintios 11.
que dice en el 13, pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y eso no es nada raro, que ya Satanás mismo se disfrace de ángel de luz, porque eso resulta muy natural que sus servidores pretendan aparecer como defensores de la justicia, pero habrá de determinar como sus hechos merecen. ¿Sabe por qué actúan de esa forma? Porque una Perdón, persona pastora, ¿cuál es la cita bíblica? es, Según de Corintios. segunda de Corintios 11, Mm, 13 al 15. ¿Sabe por qué muchos actúan así? así. Y en lugar de volverse hijos de Dios, se vuelven hijos del diablo. Perdón que lo diga así, pero eso dice la Biblia. Que el que no es de Dios es del diablo. No lo dice su Lara. Ahí lo dice muy claro. ¿Sabe por qué actúan de esa forma? Esa gente que es prepotente y todo, que quieren que todo el mundo les sirva solamente porque Dios les dio un lugar especial, porque Dios les dio un don, porque Dios les hizo un llamado, porque nunca consiguieron nada en su vida, porque nunca han logrado nada en su vida. Entonces, cuando consiguen lo mínimo, aquí va el apóstol. Yo me acuerdo en una iglesia que yo estaba, amados, que llegaba el apóstol en aquel tiempo con guardaespaldas. Varios de los apóstoles que estaban de moda en aquel momento llegaban con guardaespaldas. Yo casi le presto uno de mis perros. Casi le presto uno de mis perros. Ya les he dicho, el que tiene miedo que compre perro. Pero imagínense que andaban con, andaban con guardaespaldas, amados, armados y de todo. Oiga, si yo lo vi muchas veces. Yo lo vi, yo lo vi. Por Dios, hay que tener cuidado con esa gente. Cuidado. Entonces dice que en Gálatas 1:8, ¿qué hora es, Dios mío? Ay, todavía me queda una hora, qué bueno. Yo pensé que ya tenía que terminar. Estaba preocupada. Gálatas. Ay, más de uno seguro cuando ve esta clase ya grabada dice, ay, no, la pastora sí está mal de la cabeza por ratos. Pero son formas de enseñar, porque el problema, bueno, es que a mí no me gusta como, uy, venir aquí así y todo, porque yo no soy así. María José, que ha estado conmigo toda la vida, los 20 y pico de años que tiene, para no echármela al agua, y sabe cómo soy yo, pero hay que disfrutar también de la palabra. 1:8. Gálatas 1:8. Si quiere lo leo. Ok, perfecto. Nati fue la que dijo. Léalo, Nati. Y dice Gálatas 1:8, dice, pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Oiga, qué tremendo. Oiga, qué tremendo. Dice que si alguien le anuncia un mensaje diferente, entonces, que tengan cuidado. Y vea qué fuerte lo que está diciendo, pero si alguien le anuncia un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él maldición. Oiga lo que pasa si nosotros anunciamos o predicamos algo que no es. Va a caer sobre nosotros maldición. Por eso ustedes no saben la ansiedad que a mí me da los miércoles, amados. Y ahora con la hora cero. La tensión que yo paso con todo esto. Más yo los miércoles no voy a mi trabajo. Los miércoles yo no voy a la barbería. Cuesta mucho que yo vaya a la barbería. Yo por lo general me quedo aquí en mi casa. Hoy trabajé aquí en mi casa. Solo atendí un poquito y ya. Porque yo tengo que estar como en una paz, como en un reposo el miércoles, como conectada con Dios. Tengo que estar aquí en mi casa tranquila. Porque para mí esas clases, ustedes no saben la carga que es para mí. Porque si yo les anuncio algo diferente a ustedes, algo que no está en la Biblia, oiga, cae maldición sobre mí.
Por eso tenemos que leer la Biblia. Por eso tenemos que saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Mucho cuidado. Amén. Y vea, otra vez dice en el 9. Ahí mismo está diciendo en el 9. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Y lo vuelve a repetir. Y lo vuelve a repetir. Vea usted el cuidado que hay que tener en todo esto. Vea el cuidado que hay que tener en todo esto. Y vea lo que dijo el 10 también. Léalo, a ver, ¿qué dice? Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Imagínense, todavía la remacha. Y si seguimos leyendo, sepan todos ustedes esto, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de los hombres, del hombre alguno, sino que Yeshua mismo me lo hizo conocer. Por eso tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer una prédica. Aunque ustedes vayan a hacer anuncios en la iglesia, amados, lo que sea, para lo que Dios vaya a usar su boca, tengan cuidado de no servir en pecado. Tengan cuidado de no servir en pecado, porque están llevando un evangelio contrario aún con el mismo testimonio que damos. Tengamos cuidado. Amén. Dice, el ministerio de los ángeles en la época de la gracia o después de Yeshua se limita a cumplir la palabra y ministrarle a los hijos de Dios las cosas que están establecidas. En la misma, como guardarles de peligro o liberarles del mismo. Un ejemplo es el caso de Pedro en la cárcel. Vamos a ir a Hechos 12, 17. Hechos 12, 17. No, perdón, 12, 7. 12, 7. 7 al 10. Ajá, si alguno lo tiene, lo puede leer. Ya me hice bolas. Hechos 12, 7, 10 al 10. 12. Dice, Amén, Ingrid. y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Un ángel, Dios mandó un ángel, dice, a sacarlo de la cárcel. Un ángel. Cuando nosotros estamos en peligro, Dios va a usar a sus ángeles. También es una arma, es algo que Dios nos ha dejado para también para poder salvarnos, ayudarnos. ¿Por qué? Porque nos va a traer mensaje, nos va a ayudar. Vea ese ángel. O sea, le ayudó a abrió la cárcel. Amén. María José. Eso que, ¿cómo saber si era un ángel de luz o un ángel de la oscuridad? Creo que cuando estamos en el espíritu podemos percibir muy claramente cuando nos visita un ángel de luz o un ángel de la oscuridad, porque tenemos ese
ese discernimiento o esa conexión con el mundo espiritual. Pedro supo que era un ángel enviado por el Señor. ¿Por qué lo supo? Por la relación íntima que él tenía con el Señor a través de la obediencia. Cuando estamos en desobediencia, podemos ser muy bien engañados porque estamos en desobediencia. Entonces, estamos ciegos, no oímos bien, porque la misma palabra dice, mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen. Entonces, cuando estamos en obediencia, hasta se nos afina el oído y reconocemos muy claramente la voz de Dios o la voz de un ángel enviado por el Señor o la misma voz del mismo Satanás. Distinguimos una cosa de la otra, pero todo es a través de la obediencia y del sometimiento. Amén, así es, exactamente. Así es. Una persona que está en obediencia con Dios inmediatamente va a saber si es de Dios o no es de Dios. O sea, cuando hubo un momento que cuando a mí se me presentó un ángel, yo le decía, pero usted es de Dios, porque uno espera siempre que los ángeles sean bonitos o tengan forma. Y esa vez simplemente era una sombra oscura, era una pared negra que me enseñaba así como una imagen, como una película. Se van a presentar de muchas formas, no ustedes lo van a ver siempre con alas. Hay unos que son bien feitos, ¿verdad? Que para el ojo humano son bien feos, bien feos. Amén. Entonces, ok. Dice, indicarles deseos expresos de Dios, determinadas personas vivas, como en el caso de Pedro y Cornelio. Aquí vamos a parar y voy a dictarles lo que acabo de leer. Amén. Pónganme atención para no repetir. Ya habían apuntado Gálatas 1:8. Ok. El ministerio de los ángeles. El ministerio de los ángeles. El ministerio de los ángeles en la época de la gracia. El ministerio de los ángeles en la época de la gracia o después de Yeshua se limita a cumplir la palabra y ministrarle a los hijos de Dios las cosas que están establecidas. Ahí los que están conectados en TikTok, denle un tac, tac, tac para que no bajen el en vivo, amados, y podamos, aunque seamos poquitos, podamos llegar a más. Y ministrarle a los hijos de Dios las cosas que están establecidas en la misma. ¿Cómo? Guardarles de peligro. ¿Cómo guardarles de peligro? O librarles del mismo. Un ejemplo es el caso de Pedro en la cárcel. Hechos 12, 7 al 10. Hechos 12, 7 al 10. Sí, 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 Rosa, Andrea también. Es que es para que pueda llegar a más personas, porque si no, TikTok corta la transmisión.
indicarles deseos expresos de Dios a determinadas personas. Después de que apuntaron Hechos 12, 7, 10, indicarles, copian eso, indicarles deseos expresos de Dios a determinadas personas, vivas, no a muertos, a vivos. Otra vez, por favor. Indicarles deseos expresos de Dios. A determinadas personas vivas, como el caso de Pedro y Cornelio. Dime, amada Inés. Discúlpeme, quedé Hechos 12, 7 al 10, indicándoles Deseos expresos de Dios. A determinar. Gracias. A determinadas personas vivas, como el caso de Pedro y Cornelio. Aquí vamos al caso de Pedro y Cornelio. Es en Hechos 10. Hechos 10. Hechos 10, Pedro y Cornelio. Vamos a leer aquí. Dice, había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó, ¿qué se te ofrece, Señor? Y el ángel le dijo, Dios tiene presente tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. Está alojado en la casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus sirvientes y a un soldado que era muy religioso y de su confianza. Y después de contárselo todo, lo envió a Jope. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban de camino cerca de Jope, pero Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión y vio que en el cielo se abría y que descendía a la tierra algo parecido a una gran sabana bajada por los 4 puntos. En la sabana había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. Y oyó una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó, no, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. Y la voz le habló de nuevo y le dijo, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Eso sucedió 3 veces y luego la sabana volvió a subir al cielo. Pedro estaba preparado pensando que quería decir aquella visión. Cuando llegaron a la puerta de los hombres de Cornelio, que había averiguado dónde estaba en la casa de Simón, al llegar preguntaron en voz alta si allí se alojaba un tal Simón, a quien también llamaban Pedro. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te buscan.
levántate y baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Pedro bajó y dijo a los hombres, yo soy el que ustedes buscan. ¿A qué han venido? Ellos contestaron, venimos de parte del capitán de Cornelio, un hombre justo que adora a Dios y a quien todos los judíos estiman y quieren. Un ángel de Dios le dijo que lo llamara a usted para que usted vaya a su casa y él escuche lo que tenga que decirle. Entonces Pedro lo hizo entrar y se quedaron con él aquella noche. Al día siguiente Pedro se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos que vivían en Jope. Y al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando, junto con un grupo de parientes y amigos íntimos a quien había invitado. Cuando Pedro llegó a la casa, Cornelio salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él para adorarlo. Pero Pedro lo levantó diciéndole, ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas. Y Pedro les dijo, ustedes saben que a un judío les prohíbe su religión tener tratos con extranjeros o entrar en sus casas. Pero Dios me ha enseñado que no debo de llamar profano o impuro a nadie. Por eso, tan pronto como me avisaron, vine sin poner ninguna objeción. Quisiera saber, pues, por qué me han llamado. Y Cornelio le contestó, hace 4 días, como a esta misma hora, yo estaba aquí en mi casa haciendo la oración de las 3 de la tarde, cuando se me apareció un hombre vestido con ropa brillante. Me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también se llama Pedro. Está alojado en la casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Así que envié inmediatamente a buscarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí delante de Dios y queremos escuchar todo lo que el Señor te ha mandado a decir. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en esta historia? A ver, ¿quién la entendió? ¿Quién la leyó? ¿Quién la entendió? Pastora, yo entiendo aquí que Pedro, aquí era un llamado que tenía Pedro a los gentiles, para hablar de los gentiles, para que Pedro no hiciera acepción de personas, porque Pedro además que quería hablar de los judíos, ¿verdad? Entonces aquí está claro que tenía que hablarle a todo el mundo, Amén. por ejemplo, a todos los que estaban que eran gentiles. ¿Y qué hizo que Pedro fuera a ese lugar? O sea, ¿por qué Pedro fue? El Espíritu tuvo la visión, Cornelio la tuvo, y ahí hubo como una conexión divina, por supuesto, ¿verdad? Amén. Pedro acudió al llamado. Amén. Para que no hiciera acepción de personas. Amén. Exacto. ¿Otra persona? A ver, ¿no la entendieron? ¿Qué hemos hablado toda la noche? Por la obediencia. Bueno, la obediencia también, obvio. La obediencia. Me faltó el libro. La obediencia. Amén. Él hizo todo conforme Dios le dijo, ¿verdad? Cornelio mandó a esa gente a buscar a Pedro. Pedro obedeció lo que Dios le dijo. No entendía muy bien la visión en ese momento, pero él sabía que tenía un llamado, como dijo Elena. Amén. Jacqueline. Los dos se sujetaron a la obediencia que Dios les había mandado a través de la... Amén. Los dos se sujetaron a la obediencia haciendo lo que Dios les había enviado. Amén. Hay gente que a veces me llama a mí y me dice, pastor, es que Dios dijo que usted tiene una palabra para mí. Bueno, ¿qué te diré? Tal vez no estoy en el espíritu en ese momento, pero a mí Dios no me ha dicho nada. Y mi hermano dice que Dios no es chismoso, ¿verdad? Que Dios no es chismoso. Dios, antes de que traiga a un profeta a su vida, ya Dios a usted le ha dado las indicaciones por lo general. ¿Qué va a traer un profeta? Confirmación. Confirmación. Eso es lo que va a traer un profeta.
confirmación. Pastor, siempre he dicho algo que a las personas, siempre le digo esto. Cuando Dios manda al profeta, ya ha hablado en sueño, en visión, en palabra, en todo, y la persona no quiere entender. Se rehúsa a obedecer a Dios. Ya, por último, usa al profeta, a que no diga que no le habló. Exactamente. Pero no manda primero al profeta, no. Ya él le ha hablado muy bien a la persona en sueño, en visión, mire, de todas formas. Y ya usa lo último que él usa es el profeta. Sí, ya para confirmar, pero mentiras que cuando ha enviado, Dios no es chismoso. De vez en cuando le cuenta a uno cosillas, ¿verdad? De vez en cuando él confía en uno, pero no es como esos secretos de que me voy a confiar en usted porque ya Dios sabe cómo somos los humanos, amén. Había levantado la mano, Mari. Pastora, vienes que yo fui a mi iglesia a un grupo de oración y había una pastora, profeta, y ella me dice, sin conocerme, porque yo era como la segunda vez que fui, usted recibió una herencia, me dice. Y yo pensé en lo que dejó mi mamá, y me dice, pero no, es una herencia maldita. ¿Cómo la he hecho sufrir? Dice agarrado. ¿Cómo han sufrido ustedes? Y yo estaba callada, no hablaba. Y me dice, usted tiene en su casa una cajita. Y me hizo como el tamaño de una cajita de zapatos. Encuéntrela pidiéndole al Espíritu Santo dirección y la queman toda. Y todo lo hice, como ella me dijo. Y encontré la caja horrible, negra, con hormigas negras, metida en una bolsa plástica. Decime, yo guardo cosas en cajitas, pero siempre lo cubro y son recuerdos de mis hijos, de mi viaje. Y lo hice, duré 2 días quemando la cajita y con 3 botellas de alcohol. Y bueno, y me dice, ¿y cuando la confirmación de que todo está bien es cuando su nieta, porque me dice, su nieta y su hija han tenido unas enfermedades por esa maldición, por esa herencia? Y es cierto. Y me dice, la confirmación de que usted ya todo se arregló, ya usted salió de todo, porque ella hizo oración, ¿verdad? Rechazando y cortando. Me dice, es que su nieta le va a decir, tita, voy a ir a dormir a su casa. Eso fue en octubre del año pasado. Y hace un mes me llama mi nieta, por la que yo he orado montones porque estaba en pecado de fornicación. Y yo le pedí al Señor que me la sacara. Y me dice, tita, puedo ir a dormir a su casa. Y ya está aquí en mi casa. Qué tremendo. Y ya todo se terminó con y tenían 5 años. Qué tremendo. En ese momento Dios usó mucho el discernimiento, no tanto la profecía en lo que fue la caja. Eso es discernimiento. Profecía fue lo que usó al decir que su hija venía, pero usted ya había estado orando, su nieta, y usted ya había estado orando. ¿Ve? Y esa caja no tendría algo que ver. Puede ser, porque si era negra, todo. Si dijo que era una maldición, y lo más seguro que sí, ¿verdad? Había algo. Y generacional. Había algo ahí, tal vez se había guardado algo que no sabía el trasfondo de esa caja. Amén. Ok. Ay, Dios, yo pensé que esa clase yo la iba. Vea, ay, todavía tengo 30 minutos más. ¿Cómo me ha rendido esta clase? Por el amor a Dios. Vea, pero yo siento como que tengo 4 horas de estar aquí. Hemos abarcado. Es que estamos calladitos. No, hoy no están calladitos, mentiras.
Hoy El no. tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Mentira, hoy han participado más bien mucho. Hoy ha sido muy bonito porque hoy he podido dejarlas participar. Es que hay clases que no puedo, ¿verdad? Dice aquí, está prohibido que, no, son mentiras. Hay cosas que dicen aquí en el libro, está prohibido que hoy participen, no, mentiras. La mentira es del diablo, diga. Y estamos en el curso de demoniología. Así es que ubíquese. Vamos a ir a Hechos 16. Hechos 16. 16:9. Dice, que es el que estoy leyendo principalmente, de 9 al 10, dice, allí Pablo tuvo de noche una visión y vio a un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí las buenas noticias. ¿Estoy bien? Sí. Dice, y hasta el 10, 9 y 10, ok. Entonces, el varón que le habló a Pablo para que fuera a Macedonia, igual, aquí vemos la obediencia, ¿verdad? Que está haciendo lo que Dios le está enviando. Entonces, si vemos antes, dice visión de Pablo, y nos vamos ahí mismo, en el 16 al 6 de Hechos, ¿verdad? Ahí mismo, nada más subimos, dice. Como el Espíritu Santo no les prometió, como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Brigia y Galacia. Oiga, como el Espíritu Santo no, ahí hay un no, no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia. A veces hay un no de Dios también, ¿verdad? Muchas veces va a haber un no de Dios. No solo lo que nosotros queremos hacer y como lo queremos hacer. Muchas veces va a haber un no de Dios. Y llegaron a la frontera de Misia y de allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el espíritu de Yeshua no se lo permitió. No se los permitió. Amén. Así que pensando de largo por Misia, así que pasando de largo por Misia, bajaron al puerto de Troade. De Troade. Voy a marcarlo aquí. Allí Pablo tuvo de noche una visión y vio a un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí ese es el pasaje que leímos antes. En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí la buena noticia. ¿Qué volvió a usar? Un ángel. Ahí volvió a usar un ángel para enviar el mensaje. Amén. Me decía un día eso mi sobrina la mayor. Tía, ¿yo puedo recibir mensajes de parte de ángeles? Y yo, sí, mi amor. Es que tengo una situación y viera que hay una mujer en TikTok que me sale y me sale y me sale y todo lo que ella habla es exactamente lo que yo necesito escuchar. Y yo siento que Dios la está poniendo como un ángel. Me dice, puede ser que esa mujer exista, pero puede ser que no exista, que sea un ángel. Porque Dios va a usar a sus ángeles conforme Él los necesite, conforme Él quiera darnos el mensaje. Él va a poner rótulos. Sí, ese James,
Sí, como demonología bíblica, sí sé que hay ángeles caídos, sí, claro. Están los ángeles caídos y están los ángeles de Dios. Pero igual, por eso es que Satanás los usa. Porque el ángel tiene ya una forma, ¿verdad? Igual que el ángel caído, tiene una forma. Y se pueden presentar como ángeles de luz para engañar. En este caso eran ángeles de Dios realmente lo que estaban ahí. Amén. El segundo punto. Segundo punto. Debemos probar los espíritus para ver si hay sinceridad o falsedad. Debemos de probar los espíritus para ver si hay sinceridad o falsedad en las personas que tratamos. La Biblia dice ¿Qué es sinceridad, Sujei? o falsedad en las personas que tratamos. La Biblia dice que a los que vengan con un espíritu de error, la Biblia dice que a los que vengan con un espíritu de error y extraviados de la verdadera palabra, ni siquiera los recibamos, ni les digamos bienvenidos. Si usted no está preparado, amados, a veces De para... la palabra paz. Ni siquiera los recibimos, ni le digamos bienvenidos. Juan 9:11. Juan 9:11. Dice, y él les contestó, ese hombre que se llama Yeshua hizo lodo y me lo... A ver. Ah, no, segunda, perdón. Segunda de Juan. Yo qué raro, no es lo que yo leí ahora. No, no tiene 9. ¿Qué es esto? Segunda de Juan. Ah, ok. Sería del 9 al 11. Ahí no me abre. Para ver si me pegó aquí. Segunda de Juan. No me quiere abrir. Si alguno me lo puede leer. Segunda de Juan 9 al 11. 1, solo tiene 1. Entonces del 9 al 11. Ya sé que me van a decir que solo tiene 1. Voy, pastora. Gracias. Cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios. Pero el que permanece en esa enseñanza, tiene al Padre y también al Hijo. Ahí está. Si alguno va a visitarlos a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, porque quien lo salude se hará cómplice de sus malas acciones. Amén. Eso es importante. A veces si alguien... segunda de Juan 1, solo hay 1. 9 al 11. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si alguien va a venir con palabras falsas, dice que no lo reciban en su casa.
hay que estar muy preparado, amados. Si ustedes van a querer empezar a hablar de la palabra y que entiendan, y usted no está preparado, mejor ni lo reciba. Dice ahí que mejor ni lo reciba, pero bueno, ya hay familias que por más que no queramos recibirlos, viven con nosotros. Ya no es que hay que recibirlos. Hay gente que vive con uno, que no es cuestión de que si lo recibo o no lo recibo, es que vive en la casa. También, ¿verdad? Vayamos a ese punto. Pero entonces no vamos a discutirles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como decía ahora Jacqueline, están vendados, ¿verdad? Una persona vendada, una persona amordazada, no va a entender. Simplemente no va a entender lo que Dios quiere enseñar. Amén. Ese muñequito de lágrimas me apretó solo ahí. Entonces, es necesario usar la sabiduría. Apunten ahí. Sí, porque es que van a ser necios, María José. Muchas veces van a ser necios. Y la Biblia dice que necio es el que no entiende. El que no entiende. Exactamente como la mujer con la serpiente. Que lo hablé anoche en la hora cero. ¿Verdad? Lo hablé anoche en la hora, vean la hora cero, estoy haciendo 40 días de hora cero, amados. Hay un mensaje especial ahí que Dios está dando, porque no soy yo se lo juro aquí delante de Dios, porque dice Dios que es prohibido jurar en vano. Yo no estoy jurando en vano, yo estoy jurando, yo solamente abro mi boca y Dios habla. En esa hora cero, yo solamente abro mi boca y Dios habla, amados. Porque a mí me está enseñando un montón. Sépanlo, escuchen esa hora cero, queda grabada ahí en mi Facebook. Entonces, es necesario usar sabiduría, entendimiento, combinándolas con el discernimiento. Es necesario usar sabiduría, entendimiento, combinándolas con el discernimiento para probar los espíritus y no caer en errores. Entonces, cuando nosotros vamos a estar con una persona, tenemos que saber algo. Tenemos que ver de verdad si aquella persona es de Dios o no es de Dios. Hay personas que por más que usted les hable, no entienden. Yo tengo un caso que casi que todo el mundo lo conoce aquí, de una persona que oramos y oramos y oramos por mucho tiempo. Y esa persona sigue en lo mismo. Y un día yo le dije a mi hijo Ángel, porque hasta hice un negocio con él, compré cosas para sacarlo de donde él estaba. Hay cosas que nosotros las queremos hacer con nuestras fuerzas. Y yo me iba a vender, a podaquear, cosas que yo no necesitaba. Yo tenía mi negocio. Que más bien al final gastaba más porque terminaba comprándoles picaritas, Coca-Colas, de todo. Entonces me gastaba toda la plata y más, ni la ganancia. Pero yo era en con tal de ayudarle a él. Vacilábamos mucho, nos reíamos mucho, gozábamos mucho, pero yo sabía que yo a él no lo iba a cambiar. O sea, yo lo que quería era poderme dar la oportunidad de darle una ayuda. Y yo le decía a mi hijo Ángel, no se haga ilusiones. No se haga ilusiones porque si a este hombre ni Dios lo ha cambiado, menos nosotros. Entonces hay momentos en que usted le dice chao, chao. Y yo a esta persona tuve que llegar y decirle, lo siento mucho, pero yo, por salud espiritual y mental y todo mío, me tengo que alejar de usted. Cuando usted realmente quiera accionar lo que a usted el Padre le ha enseñado, aquí están las puertas abiertas del tabernáculo y usted puede entrar cuando usted guste. Pero antes de eso, piénselo. Piénselo, porque yo ya no voy a permitir que usted se burle más de Dios. Entonces, hay personas que nosotros queremos cambiar y la persona no quiere cambiar. Los pueden balear, los pueden, vea, de todo, pasarle un tren por encima.
Y Dios aún así le da la oportunidad de vida y no hay manera de que esa persona cambie. Se le muere la mamá. Ay, es que cuando se le muere la mamá. Ay, que cuando la esposa. Ay, que cuando el perro. Pasa una y otra vez y la persona nada. Esas personas a veces es mejor ya ni dejarlas entrar a la casa de uno. Porque más bien le van a traer a usted maldición a su casa. Hay muchas personas de las que yo he tenido que aprender y alejarme. A veces hasta de mi propia familia. Porque yo no soy Dios para transformar a nadie. Yo a esa gente se las tengo que entregar a Dios. Tome, Señor, aquí están, son suyas. Y si usted no puede, menos yo. ¿Por qué? Porque no es que Dios no pueda. Es que el Eterno nos dio un libre albedrío. El Señor nos dio un libre albedrío. Que si nosotros no lo entendemos, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Nada. Nada, porque Dios no obliga a nadie a cambiar. Aún si usted se acostumbró a vivir con los demonios dentro de suyo, entonces, usted se acostumbró. Usted, es como les contaba yo los buscaba para ver qué se me había hecho el hombre del sombrero, el hombre elegante que caminaba conmigo. ¿Y qué hacía yo? Iba y qué hacía yo, más bien. Entonces, en la noche me despertaba a buscarlo, a ver dónde está mi compa, qué se hizo. El que me cuidaba en la noche. Porque nos acostumbramos a vivir con los demonios de esa forma. Nos acostumbramos a vivir con el estilo de vida que tenemos. Nos acostumbramos a vivir con el pecado alrededor. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Hay formas, a veces pecamos, pero inmediatamente, ¡puf! No, Señor, ¿qué nos pasa? No, Señor, límpianos, acúdanos, perdónanos, libéranos. No quedarnos en el fango. Entonces, esta palabra es muy importante. Dice en Mateo, vamos a Mateo 24. Mateo 24:12. Y habrá tanta maldad en la mayoría, dejará de tener amor hacia los demás. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que eso no llegue a nosotros? Hacer lo contrario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con lo que ya la palabra nos está advirtiendo? Que el enemigo va a traer maldad, que la maldad va a aumentar. ¿Qué vamos a hacer para contrarrestar esos ataques del enemigo? Hacer lo contrario a lo que el enemigo quiere que haga. Jackie, no me diga que ya se le olvidó, Jackie. Es que también, Jackie, si yo paro, a mí también se me olvida, Jackie, por eso yo tengo que seguir. Ahorita se vuelve a acordar. Ay, Jackie, es que Jackie es un milagro de vida. Para los que no saben y son nuevas en estas clases, Jackie, mejor dicho, estuvo muerta. ¿Cuántos días, Jackie? Que se oró, se clamó. 10 días. 10 días. 10 días. Jackie es un milagro. Entonces a Jackie se le olvidan las cosas. Pero Jackie es un milagro. Por eso nos gozamos. No es que me burle de Jacqueline. Es que ella hace todo el esfuerzo. Amén. Y ya son años de que Jackie está en las clases también. Jackie ha llevado todos los cursos. Todos. Entonces, para que no vayan a pensar que yo me estoy burlando de Jacqueline. Es que si Ya que usted andaba en el cielo 10 días conociendo todo por allá. Sí. Bueno, entonces dice en Mateo 24:12. Ok. ¿Cuál es el título aquí? Señales antes del fin. Entonces, en las señales antes del fin, nosotros tenemos que estar advertidos en esto. Y voy a leer hasta aquí y la otra semana no puedo terminar esta clase hoy, entonces. Voy a apuntar aquí de una vez. Aquí voy a apuntar. Quedamos en el segundo punto. 6:2. ¿Cómo sabe uno si una persona, digamos, como esa que usted habla, que estaba orando y tratando de cambiarla, si no es un proceso que está recibiendo como muchas personas, tal vez una persona ora por un hijo, por otra para que cambie,
y sencillamente no es el libre albedrío de él de la rebeldía, sino tal vez un proceso que lleva para que llegue a los pies de Jesús. Esta persona, vea, si yo le cuento a usted, y los que están aquí y son del tabernáculo saben de quién estoy hablando, los intercesores saben lo que mucho hemos orado. Ya me acordé, Diga, amén, así es. le puedo responder a ella Diga, lo que ella está preguntando. respóndele, Jackie. Cuando una persona se le habla, se le llega, se le acoge, pero no quiere cambiar, o pone toda su mirada en los pastores, o piensa que los pastores siempre tienen que estar encima de ellos, es porque nunca, ya no ha querido tener una madurez espiritual. Cuando usted espera que el pastor siempre ande detrás suyo para venir, para levantarlo, para chinearlo, entonces usted no está comiendo comidas sólidas, sigue tomando chupón y ya tiene años de estar en lo mismo. Entonces, cuando usted pasa con esa situación, o una persona de esas pasa esta situación, es porque no tiene una madurez espiritual. Yo hoy se lo decía a una persona, no volví a la iglesia porque la pastora, yo me aparté unos días y la pastora no me ha vuelto a buscar. Entonces yo le dije, entonces usted nunca ha madurado espiritualmente. Le digo, ¿y cómo usted estaba en una escuelita dominical si usted no tenía madurez espiritual? Yo no puedo estar esperando que la pastora Sujei ande detrás mío, o que la X pastora no. Como dice el dicho, que tiene sed, que busque el agua. Amén. ¿Ya? Porque eso es lo que pasa. Entonces, las personas a veces no quieren madurar, se quieren aprovechar Les gusta, de les las gusta, bondades de las demás personas. les gusta el pecado. Mucha gente Eso disfruta más ujú. el pecado que la presencia de Dios. Porque Y estar en la les gusta presencia de ser Dios víctimas. no es fácil. No es fácil. Y les gusta ser víctimas porque con el título del pobrecito, que a veces uno mismo les coloca, como dijo la pastora, ella quiso ayudarle, invirtió tiempo, invirtió mucho, y no. Entonces que le vaya bien, que le vaya bonito. Sí, al menos vea, yo no estoy criticando a nadie, ¿verdad? Les estoy dando un ejemplo. O sea, yo no estoy criticando a nadie porque a mí eso no me gusta para nada. Es un ejemplo de algo que yo he vivido. Entonces, esta persona conoce mucho de Dios. Imagínense que yo he dejado grupos en mi casa para irme solamente a la casa de esa persona. Pero le estoy hablando a Adriana de 20 años. 20 años. He dejado grupos enteros para irme a la casa de esa persona y sentarme solamente con esa persona. Es más, fue tanto que la mamá, donde vio todo, cómo hablábamos y todo, ella pidió que abriéramos un grupo en la casa de ella era católica. Y ahí estuve en esa casa casi que 3 años. Llegó al punto en que habían más de 40 personas. Y la mamá me decía, Sujei, ¿cómo es posible que usted venga? Cuando eso, yo estaba con problemas terribles y eran unas hemorragias brutales que a veces yo no me podía parar de mi casa. Y aún así yo casi que me ponía pañales para ir a ese grupo. Y ella me decía a mí, Sujei, ¿cómo es posible que usted venga y cuando usted se va, esta persona sale y se droga? Es mi hijo y todo, pero es demasiado. Pero en aquel momento yo creía que era con mis fuerzas que yo iba a cambiar a esa persona. Y esa persona viene aquí al tabernáculo y le puedo decir que es la persona más amable. Es la que le sirve café a todo el mundo. La que está pendiente que todos coman. Y es el que más come también. Porque es un comedor. Y lo extrañamos mucho y lo queremos mucho. Pero hay que entender que nosotros no podemos cambiar a nadie. Dios viene y toca la puerta. ¿Y qué dice? Si usted no le abre, es que si usted no abre, no va a haber un cambio. El enemigo va a estar ahí. Y esa persona a mí me ha dicho, porque solo mami me dice, mami, es que a mí me gusta. A mí me gusta la droga, a mí me gusta el alcohol. Y él siempre dice,
que usted me pone de ejemplo a mí en todo lado. Y yo es que es uno de los ejemplos más fuertes que he tenido en toda mi vida. Y le puedo contar de muchos. Rocío, que tiene años de estar conmigo. Sadie tiene años de estar conmigo. Y yo llegó un punto en que yo le tuve que decir un día, porque me salió con una cosa ahí, ya no consumo esto, pero consumo esto. Y yo le dije, ¿qué? ¡Qué orgullo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¿Cómo está avanzando? Ve, yo decía, pero lo salió así, más bien por la boca. Uy, yo decía reventarlo, como, uy. Y yo, señor, sujéteme, por favor. Y le dije ese día, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó una oración mía por usted, no más. Tengo 20 años de orar por usted. Y usted no quiere cambiar porque la oración ha llegado. Dios a usted lo ha tocado. A este hombre, Adriana, lo valieron de 6 balazos. Lo dejaron muerto. Le hicieron 8 operaciones hasta en las arterias. Y él, ahí en el lugar donde lo balearon, él le dijo, Señor, vaya donde mami Sujei y dígale que ore por mí. Y yo voy a cambiar, me voy a arrepentir. ¿Y sabe qué hizo Dios? Y Rocío está de testigo. Yo estaba aquí en mi casa y yo le dije, Rocío, qué raro, suenan las ambulancias, ¿qué está pasando? Y yo nada más me volví a extender las manos como para donde él estaba. Y empecé a orar, Señor, dale la oportunidad a esa persona. Yo no sabía quién era. Yo venía llegando de darle toda una vuelta desde Heredia hasta San Carlos, pero lo hicimos no sé en cuánto tiempo, porque llegamos muy temprano aquí. Fue como una loquera de ir a dar una vuelta en carro, así. Y Dios me tenía aquí bajándome yo del carro y pasaban las ambulancias. Y yo nada más extendí mis manos y le dije, Señor, dale una oportunidad a esa persona que va en esa ambulancia, sin saber que era él. Cuando en eso me voy yo a comer a un lugar y me mandan las fotos de esa persona, donde todo el mundo creía que estaba muerto. En el hospital le hicieron 8 operaciones con mangueras por todo el cuerpo. Y salió de ahí a consumir. Le pasó un bus por encima, le pasó por el cuerpo. Estuvo años, recogían plata para la caja porque decían que se iba a morir. Si yo le contara a usted, yo sé que yo tengo la fe de que él se va a levantar, porque yo tengo la fe, porque Dios a él lo llamó mucho antes que tal vez muchos que ustedes. Él fue el primero de estar conmigo. Y son años. Y yo lo veo y usted no crea que a veces yo llego donde él está, tomado, borracho. Y llega la gente y le dice, uy, ya llegó la jefa. Ahora sí, ya llegó. Y la gente sabe porque la gente conoce. Intercesión, oró, clamó día y noche para que él se salvara. Y si yo le cuento todo lo que ha pasado después de todo eso, y él dice, a mí me gusta. ¿Y sabe qué hace él cuando está borracho? Se va a la montaña y ora. Clama al Señor, ora. Y usted lo ve a él en la calle hablando. Y él dice, la gente cree más que yo estoy hablando con los demonios. Yo estoy hablando con Dios. Y puedo decir que Dios lo ha escuchado porque Dios lo tiene a él. Dios lo escogió a él, pero él no ha querido entenderlo. Así como Dios nos ha escogido a nosotros. Y como Dios quiere cambiar la vida, y somos necios y somos tercos y nos vamos al mismo fango. Nos devolvemos al vómito. Aún nosotros que estamos aquí recibiendo la clase, nos devolvemos al vómito y no le agradecemos a Dios todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Dios nos ha hecho. Aún con un montón de títulos, a un montón de cursos que tal vez ustedes hayan hecho hasta sus iglesias y no están todavía preparados. Muchos con años de estudiar y toman chupón todavía. Y de eso estaba hablando Dios en la hora cero. De eso es lo que Dios estaba hablando, de madurez. Entonces, la única forma de que el enemigo huya de nosotros va a ser a través de la obediencia. Amén. A través de la obediencia. Así es como los demonios van a huir. Yo no estoy hablando, ni estoy hablando de ningún
de ningún demonio. Jesús no es Dios. No. Estoy hablando del Dios verdadero. Del Dios verdadero. De ese es el que estoy hablando. Del que venció. Porque usted está poniendo Jesús no es Dios en su nombre. Yeshua es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno mismo. Es una ejad. ¿Me entienden? Es importante porque aún nosotros mismos nos revolcamos en el fango. Y no queremos, y no vemos la victoria todavía porque no hemos salido de ese fango. Pero es muy fácil verlo como a Él, que es evidente su pecado, pero no el pecado de nosotros. No el pecado de nosotros. Vemos el pecado de los demás y no vemos el pecado de nosotros, que tal vez nosotros estamos en la misma condición. Vemos un gay, una persona transgénero, no sé cómo se dice ahora, y lo juzgamos. Y tal vez nosotros estamos en unión libre, perdón por los que están en unión libre, yo sé que hay gente aquí en unión libre, es el mismo pecado, es fornicación. Si está casado es adulterio. Es el mismo pecado, es un pecado sexual, pero nosotros vemos los pecados según sean evidentes. Pero si los hacemos en secreto, entonces no pasa nada. ¿Se acuerdan que les he dicho siempre? Nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Y una de las formas de vencer eso es siendo obedientes al Espíritu Santo. Amén. Rosy, ¿qué ibas a decir para ya terminar? Sí, sobre lo que la hermana estaba comentando sobre ese muchacho que desde jovencillo, porque él es una edad con mi hija, 33 años, y cuando le pasó el bus, perdió su matrimonio, no valoró sus hijas, lo han apuñaleado, lo han baleado. Bueno, él parece un gato de 7 vidas, porque como dice él, parece Robocop, está todo remendado, y aún así, de toda la situación que él ha vivido, él dice que él no, o sea, que es el mundo lo que a él le gusta. Y a pesar de que fue conmigo a encuentros, que su rey estuvo al pendiente toda la vida con él, con el amor, con lazos de amor hacia la vida de él y su esposo, su pastor. Y es un muchacho que incluso y cuando murió la mamá fue peor todavía, se tiró más a la calle porque es lo que ahorita lo embarga no es tanto la droga, sino el alcoholismo. Y aquí cuántas liberaciones se hizo en la casa de la pastora, que hasta una anaconda le sacaron de la boca, que vinieron una gente de otro país, y todo lo que hemos visto en proceso de años, y yo digo que cuando la persona no quiere cambiar, no cambia, se estanca y se estanca, él es libre albedrío, él quiere hacer lo que le da la gana. Entonces, como dice su rey, cuando él ya se canse del mundo, ya, aunque sea el último que vea uno en vida, lo vamos a ver aquí en el tabernáculo, porque él es parte de ese ministerio. Es una persona que ha servido ayudando y tiene un gran corazón y todo, pero ya está en cárceles de cautiverio y es una cárcel que a él le gusta estar ahí encerrado. Amén, así es. Viera usted todo lo que está poniendo una persona aquí, puras blasfemias en contra de Dios. Que Dios lo perdone, que Dios lo perdone, porque usted no sabe lo que es caer en las manos del Dios de fuego, amén. Igual vas a ser convertido y vas a dar testimonio del poder de Dios. Eso es lo que va a pasar con usted. Pues yo, blasfemia es lo que usted hace. Blasfemia es lo que usted hace. En el nombre de Yeshua, cancelo y reprendo todo demonio que se está moviendo en su vida. En el nombre de Yeshua. Ay, por Dios. Bueno, en el nombre de Yeshua, Padre eterno, vamos a terminar esta clase y la otra semana seguimos. Amén. En TikTok, Jacqueline, en TikTok, porque estoy en TikTok también. Entonces usted sabe cómo es esto, ¿verdad? Bueno, Padre eterno, en el nombre de Yeshua, Espíritu de Dios, gracias por esta clase. Gracias porque nos enseñas a tu obediencia, Señor, porque nos enseñas a caminar en bien, porque nos enseñas a hacer las cosas bien, conforme tu voluntad, Padre. Hoy te alabo, hoy te adoro y te doy gracias, papá. Gracias por escoger este remanente, Señor. Gracias por escogernos, Señor, para aprender cada día más de tu palabra, de tu verdad y cómo luchar en contra de la oscuridad, Padre, en contra de los demonios, Padre. En el nombre de Yeshua cancelamos y reprendemos todo demonio de mentira, todo demonio que quiera venir a causar, Señor, distracción, todo demonio que quiera venir con venganza
Ahora, en el nombre de Yeshua, que ha atado, amordazado y enviado a los abismos, en el nombre de Yeshua, Señor, tú proteges a cada alumno, Señor, que ve esta clase, tú proteges a su familia, tú proteges mi vida, a mis hijos, a mi nieto, Padre, a mis animales, mi trabajo, Padre eterno, tú proteges mi vida y a todos, Señor, tú nos proteges en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Y recuerden la hora cero. Hoy voy a hablar de ser fluctuantes, de tener doble ánimo. Amén. Muchas No gracias, se lo profesora. pierdan. Bendiciones y que el Eterno me los bendiga. Chao. Amén, amén, Bendiciones. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Bendiciones. A la 1. Inés, bendiciones a las 12. Estamos por este mismo plataforma, igual por Facebook, por TikTok y por Meet. Estamos con este mismo link, estamos en todo siempre. Amén. Bendiciones, que descanse Karen, Sadie, Willy, que todavía no se ha presentado. Willy, no sé quién es Willy, pero bueno, se ha estado conectando. Bueno. Gloria a Dios. Adiós, mi amor. Chao. Que Dios la acompañe. Amén. Y hoy no prendió la cámara, Sadie. Bendiciones. Gloria a Dios. El Eterno me los bendiga a ustedes.